Bien, pues ya estamos de vuelta en esta segunda parte del programa de hoy y si antes hablábamos de deporte, ahora vamos a hacerlo de economía. ¿Con quién mejor que hablar de economía que con nuestro invitado, con Joaquín Rodríguez, director de A5, Abogados y Consultores? ¿Qué tal, Joaquín? Encantado. Bienvenido de nuevo. Nos gusta, porque aprendemos mucho, aprendemos mucho de economía contigo y yo creo que la economía es la base de nuestro día a día, porque todo, absolutamente todos los movimientos que hacemos tienen que ver de alguna forma, a lo mejor das 2 o 3 pasos y acabas en economía. Así es que por eso queremos hoy hablar, y además de una palabra que está muy de moda, la escuchamos en prensa, en la televisión, y muchas veces nos preguntamos qué es. Yo me pregunto qué es y por eso quería traer este tema hoy y ponerlo encima de la mesa con Joaquín. Se trata de la estanflación. Hemos escuchado hablar de la inflación, de la deflación y de cambio del IPC, de tal, pero ¿qué es la estanflación? Bueno, es complicado y tenemos que dar una serie de pasos previos para llegar a lo que es la estanflación, ¿no? Exactamente. Tenemos que empezar por el IPC. Hablando del IPC para llegar que eso a le saber... suena a todo el mundo, el IPC, oye, que sube el IPC, que no sube el IPC, que... Eso todo el mundo lo tiene claro, pero vamos a explicarlo para que se entienda ya técnicamente. No te creas que lo tenemos tan claro, porque tenemos muchas lagunas, que nos preguntamos algunas cosas. Queremos que nos la aclares, Joaquín. Pues el IPC es una cesta de productos, de artículos de supermercado, es decir, los tomates, alimentos de primera necesidad, cualquier... la ropa, el calzado. Ropa, calzado, más otros tipos, como son energéticos, electricidad, lo que sea. La en vivienda, definitiva, ¿no? una lista de artículos de 497 artículos. Bueno, cada país tiene su lista de artículos, ¿no? Y esos artículos, pues, se valora, por ejemplo, hoy. Bien, se valoran hoy. Y la media de todos esos artículos da lo que sea de valor, de coste de hoy. Al mes siguiente se hace otra vez lo mismo. Y la diferencia entre el valor medio de hoy con la del mes que viene es el IPC. Pues ha subido o ha bajado el IPC. Eso es el IPC. Índice de precios al consumo, son las siglas de índice de precios del consumo. Por eso es un índice que es la media de todos esos productos, de los 497 que existen, que existen en esta cesta, porque son cestas. Y esa variación, que puede ser tanto al alza como a la baja, es lo que se le llama IPC, esa variación. Bien, ¿qué pasa? Que si la hacemos al mes, pues decimos, el IPC ha subido un 1% con respecto al mes anterior. Bien, eso es una forma de decirlo. Normalmente se hace al año, ¿no? Exactamente, pero la habitual es anual, tanto... En enero, ¿no? En enero es cuando... Efectivamente, todo lo que ha subido durante el año, pues se dice, pues el año pasado el IPC del año de este año ha sido el 1%. Eso quiere decir que desde el año pasado aquí, pues ha subido un 1%. Eso es como se mide habitualmente. ¿Y esa lista de la que tú nos dices, puede variar? ¿Cambia de un...? Claro, claro. Ese es... el quid de la cuestión. Ahí está la cosa, que a nosotros nos dicen, claro, si tenemos 497 artículos, 479 artículos, los que sean, vale, están ahí. Y eso sube o baja. Pero ¿qué pasa? Que los gobiernos son muy espabilados. Y ahora lo veremos más adelante, pero la inflación no puede ser alta, no debe de ser alta continuamente. Eso es muy peligroso para la economía. Eso es dramático. Una inflación alta es dramático. Bien, pues la gente, los gobiernos dicen, ¿qué tenemos aquí? Un ejemplo, los tomates que están muy caros, que sube mucho, los quitamos de la cesta. Y ahora hacemos la media sin los tomates. Ostras, pues ya no subió tanto, ya subió menos o incluso ha podido bajar si es algo... Hombre, pues eso hacen los gobiernos y eso hay que saberlo, que lo manipulan, manejan esa cesta a gusto de o en relación a tener unos resultados claro, que a la gente la tranquilice. Pero lo cierto y la verdad que todos los que vamos a los supermercados, cuando antes llevábamos 100 euros y nos traíamos mucho más que hoy con 100 euros.
Claro. Es decir, eso lo nota cualquier padre y madre de familia de cualquier casa que compre habitualmente, pues se sabe. Dice, sí, a mí tú me estarás diciendo que está subido un 1%, un 2, un 3, lo que tú quieras, pero yo resulta que a mí me cuesta mucho más todo. Esa es la realidad. ¿Y cuál es la explicación? Eso que acabamos de decir, la alteración de esa cesta, que quitan los productos en función de la conveniencia Claro, que tenga el gobierno. Este que ha subido mucho lo quitamos de esta lista de 400 y pico y ahora ponemos este que se ha mantenido o que ha bajado de precio. Y lo metemos aquí para que después el resultado nos dé... Hay dos formas de manipularlo, quitándolo el producto y poniendo otro, esa es una forma. O eliminarlo directamente, ¿no? No, esa es una, quitarlo y poner otro o no poner ninguno. Y otra forma es darle mayor peso a determinados productos. Ajá. Por ejemplo, el peso dentro de esta cesta de los productos energéticos era muy alto. Como ahora ha subido mucho la electricidad, que todo el mundo nos la están subiendo diariamente, pues ahora los productos energéticos tienen menos peso en la cesta. Claro, y la inflación prácticamente igual, claro. Ahí está la solución. Mucho. Has hablado de inflación. ¿Qué tiene que ver la inflación con el IPC? Efectivamente, cuando sube ese valor de un mes para otro o de un año para otro, a esa subida del IPC si sube se le llama inflación, si baja se le llama deflación. Es así de simple. Por lo tanto, ¿cuándo tenemos inflación? Cuando el IPC sube, cuando va subiendo. ¿Cuándo tenemos deflación? Cuando el IPC va bajando. ¿Y hay deflación habitual o normalmente es inflación? Eso... aquí hay una pelea, una lucha entre los sectores de los economistas teóricos brillantes, ¿no? De estos que hacen estudios de todo esto y dicen, ¿qué es peor? ¿Que haya inflación, que haya deflación o que haya estanflación? Que es de lo que también vamos a hablar hoy, de la estanflación. Bueno, pues nos dicen que una cosa, otra o la tercera. Yo creo que es malo todo. Todo pasándose de rosca, pasándose de nivel. Claro. Es muy malo cualquier cosa. Una inflación elevadísima es malísima, que ahora lo veremos. Una deflación también es mala en cualquier sentido. Y evidentemente la estanflación pues también. Entonces, Joaquín, ¿esto qué tiene que ver con el ciclo económico? Esto sí que aquí me tengo que esmerar en explicarlo porque esto es lo fundamental de todo esto. Vamos a ver, cuando suben los precios de las cosas, bien, tenemos los precios y ahora las personas que tenemos que adquirir esos productos, pues nos cuesta más dinero adquirirlo, tenemos más problemas para adquirir las mismas cosas. ¿Qué pasa? Pues que pedimos que nos suban los salarios. Bien, nos suben los salarios las empresas y al subirnos los salarios se estimula el consumo general, estamos hablando de forma general. Se estimula el consumo. Al estimularse el consumo podemos otra vez adquirir los mismos precios, los mismos productos a una mayor subida. Bien, eso es el ciclo económico, así se mueve. ¿Vale? Entonces, siempre que estemos dentro de ese ciclo económico, pues vamos bien. Ahora veremos cómo se altera. Después veremos cómo se altera ese ciclo. Entonces, vamos a ver, ¿es buena la inflación? Sería... Claro, entonces... Espérate que me lo cuente, porque yo muchas veces dices tú, ¿ahora qué? ¿Es buena o es mala? Porque no sabemos. Pues sí. Es decir, yo por lo menos no siempre que estemos en ese ciclo y que los precios no suban más del 2%, es decir, la inflación no sea superior al 2% anual, es el consumo, el incremento de consumo, la actividad económica es buena, va siendo buena y estamos dentro de ese ciclo. ¿Qué pasa cuando nos vamos por encima del 2%? Empieza a ser mala y muy mala. ¿Por qué? Porque claro, si los trabajadores le piden más salario, que le suban los salarios, las empresas tienen que subir otra vez el precio de los productos, de los artículos que va a vender. Claro. Y entramos en un círculo ya
este sí es malo, negativo. Y claro, en ese círculo, si nos vamos ya a un 3%, cada punto aquí que suba por encima de esto, del 2% ese que está estudiado, que ahí sí es un equilibrio constante y produce mejoras económicas y mejoras en la actividad, en la productividad económica y de todo, es mucho mejor. Cuando ya pasamos del 2%, cada punto es muy negativo esa subida, muy negativo. De ahí es lo que explicamos al principio. Si los gobiernos ven que la inflación está en un 4%, en un 5%, dice, quitamos productos, ponemos otro, ¿y dónde está la inflación? En un 2%. Y que es ficticio, porque... Claro, oiga, no, en un 2 no, que yo voy al supermercado, porque mientras que estemos por debajo del 2, podemos seguir yendo al supermercado a comprar lo mismo, porque nos han subido los salarios en la misma proporción y estamos perfectos, vamos bien, pero cuando eso se dispara, ya no nos da, como está pasando ahora. Lo que pasa es que ahora hay otro agravante más que ya veremos. Otro agravante más, espérate, que es lo que nos vamos ya directamente a lo que hemos empezado a hablar, ¿no? A la estanflación, ¿no? Claro, ahí vamos. Es decir, ya sabemos que la inflación es la subida de los precios. Perfecto, tenemos la subida de los precios. Y ya sabemos que mientras que esté por debajo del 2, tenemos un crecimiento económico sostenible y positivo. Pero, pregunto yo, ¿qué pasa si sube la inflación y no hay crecimiento económico? Pues cuando pasa eso, se le llama estanflación. O sea, sube la inflación. Sube los precios, la inflación. Eso es, pero no sube... No hay crecimiento económico. Los salarios, claro. Esa es la estanflación. Y nuestros espectadores se preguntarán, dirán, ¿pero eso cómo puede ser? Si hemos dicho que suben los salarios, que están subiendo los salarios cada vez que suben los precios. Bueno, pues no, porque ¿qué pasa? Que una cosa, las empresas tienen determinados costes y los salarios es uno de los costes más importantes, pero también actualmente un coste de los más importantes y de los más gordos que tienen las empresas, ¿cuál es? El coste energético. Claro. Las empresas también consumen energía, y consumen energía de todo tipo, no eléctrica, sino eléctrica, del petróleo, de cualquier sitio. Por lo tanto, ese coste energético de producir cualquier tipo de artículo hoy es muy caro. Por lo tanto, si le están subiendo a las empresas ese coste, no pueden subirle los salarios a los trabajadores, porque entonces la inflación ya no se dispararía, se iría por las nubes. Eso sería ya la catástrofe total. Siendo un problema, siendo ya tal como está, es decir, la estanflación ya es un problema en sí mismo. Suben entonces, los costes. Yo siempre te pregunto lo mismo, claro, ya esto es un poquito de tu cosecha. ¿Qué solución hay? Es complicado. La solución la sabe todo el mundo, lo que pasa es que es imposible. Pero la sabe todos los grandes presidentes de los bancos centrales, de los poderes económicos de todos lados, el Banco Central, la Reserva Federal, sabe todo el mundo. Es dejar de imprimir dinero. Falso, entre comillas. No se puede seguir imprimiendo dinero sin respaldar en nada. Absolutamente en nada. Que ya hemos dicho muchas veces que la impresión de dinero es crecimiento de deuda, y la deuda, ¿cómo se paga? Con impuestos, inflación. Y eso es... Pero claro, lo sabe todo el mundo, pero nadie le pone remedio. Eso es complicado. Bueno, pues por lo menos nos ha quedado claro lo que es la estanflación. Inflación alta, sin crecimiento económico, entonces no se puede consumir, porque claro, yo cómo voy a comprar si no tengo dinero, si mi salario no me da para más. Lo mismo que es un ciclo positivo, en este caso la estanflación es un ciclo negativo, un ciclo malo. Eso es, y estamos entrando en eso, estamos ya con una inflación disparada, y además no por la subida de los salarios, sino por costes a la hora de producir
que no tiene nada que ver con los salarios, como es esto, como es los costes energéticos, el transporte, por ejemplo, que está problemas mundiales, como es las cadenas de suministro de artículos que están rotas por el tema del COVID, que se han roto muchísimas cadenas de suministro, es decir, por muchos costes que no son los salarios. Por lo tanto, los salarios, imposible, no se pueden subir, es imposible. Las empresas, sí, yo sé que los sindicatos, sí, todo está muy bien, pero los costes son los que son en las empresas. Y no estamos hablando genéricamente, empresas multinacionales, empresas de todo tipo, pequeñas, medianas y grandes, y de servicios y de productos, de todo. Entonces, de forma general, no se puede. Y tenemos un problema. Tenemos un problema que esperemos que no sea difícil de solucionar. Bueno, es difícil, pero que se solucione en algún momento, porque lógicamente alguna solución hay que darle a esto, porque si no nos vamos a la porra. Dicen que es un periodo, que es un tema estacional, que es que la inflación vamos a estar subida sin crecimiento económico un tiempo, un poco tiempo, que para el año que viene seguramente desaparecerá. Eso dicen. ¿Y lo culpan al tema del COVID, que ha tenido parado a muchos sectores económicos y demás? ¿O? Sí, es lógico. El COVID, claro, indudablemente tiene su peso, ¿no? Su peso, claro. Pero es que no paramos. De verdad, es que si empezamos con la crisis del 1971, seguimos con la crisis del 1992-93, que coincidió con las Olimpiadas aquí en España, con la Expo española, con todo este tipo de cosas. Luego la crisis del 2008 financiera tremenda. Ahora tenemos el COVID. Todavía no hemos terminado la crisis del COVID y estamos ya con la crisis de la energía. Si es que no nos dejan vivir, por favor, déjanos ya de tantas crisis. Hacer algo, porque es que estamos ya de crisis, que es que no salimos de una y tomamos otra. Dejadnos tranquilos. Madre mía. Menos mal que no lo tomamos con humor, porque es verdad, porque bueno, de alguna forma tenemos que seguir para adelante y tirar con esto, pero es cierto que lo que estamos viviendo es una situación muy, muy complicada, y ahora ya por último con el tema de la situación energética, bueno, eso ha disparado todas las alarmas mundiales. En fin, que ya iremos contando otro tipo de temas, a ver si contamos alegría alguna vez, pero difícilmente podamos contar, cuando hablamos de economía, de cosas alegres. Pero bueno, vamos a ver, ya iremos viendo. Gracias por estar aquí, Joaquín, y por aclararnos estos temas, que la verdad que son interesantes para entender muchas de las cosas que están pasando, y que bueno, muchas veces nos preguntamos también por qué no pasa esto, o por qué me está pasando esto, y ahí tenemos la respuesta. Gracias, Joaquín, y también a ustedes, como siempre, les damos las gracias por estar con nosotros, por sernos fieles y por elegirnos para estar informados. Así es que hasta el próximo programa. Mientras tanto, ya saben lo que tienen que hacer. Disfruten y sean felices. Adiós.